Bienvenidos nuevamente más a una de nuestras clases virtuales del curso de psicofarmacología. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de los efectos de los antidepresivos, algunos aspectos generales que nos servirán para poder entender muchas ocasiones los efectos en situaciones, por ejemplo, que lleguen a utilizar estos tipos de fármacos y en que son de los más utilizados en la parte clínica, sanitaria o en algunos hospitales o en trabajo interdisciplinario. Hay que agregar un poco de historia frente a los antidepresivos. Estos inician sobre 1957 y fueron como una forma de poder tratar lo que son los efectos de salud mental que estaban ocurriendo durante esta época. Los primeros antidepresivos son conocidos como los precursores antidepresivos, que en este caso vamos a conocer la iprimamina, que en este caso lo que buscaban era buscar el mejoramiento del estado del ánimo de las personas. Luego de esta época nacen lo que son los IMAOs, también conocidos como los inhibidores de monooxidasa, que su efecto principal era causar euforia e iniciar el mismo momento de mejorar este estado de ánimo en las personas. Hay que agregar que los estados antidepresivos pues van a producir estos efectos y al mismo tiempo son importantes revisarlos cómo afectan o no a los pacientes. Durante esta época, los primeros estudios realizados con antidepresivos encontrábamos una mejoría del 65%. Y hay que aclarar que los antidepresivos son diferentes a los estimulantes, teniendo en cuenta que los estimulantes tienen unos efectos diferentes a los mencionados, pero en este caso los antidepresivos, su objetivo principal es mejorar el estado de ánimo. Hay que recordar un poco de la serotonina. Hay que tener en cuenta que la serotonina está relacionada con la hormona de la felicidad, que es producida usualmente por el cuerpo humano, que en muchas ocasiones está relacionada con el manejo de estado de ánimo. Y en este caso, por ejemplo, los estados bajos de serotonina pueden llegar a producir fatiga constante, síntomas de ansiedad y depresión. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que en muchas ocasiones vamos a encontrar que los antidepresivos van a tener una relación muy fuerte con la serotonina. Al hablar de la serotonina, como vemos en la imagen de la derecha, en la infografía, hace referencia a que está relacionada con las sustancias del placer, hace referencia a que también puede estar relacionado que la dopamina nos hace sentir diferentes situaciones, pero en nuestro caso puntual, que es la serotonina, va a estar relacionada con el compartir tiempo con otros, lo cual hay que agregar que muchas veces en los síntomas de la depresión, las personas tendemos a alejarnos de otros y esto lleva a aumentar o detener este círculo relacionado en todo el proceso. Ya en la década de los 80 empiezan a crearse los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que se conocen como los ISRS o los IRS, que en este caso, pues como hemos hablado, la serotonina tiene un papel importante en la depresión y también hemos encontrado, luego de estas revisiones, que por ejemplo nacen medicamentos como la fluoxamina, la fluoxetina, que es uno de los más manejados en temas de antidepresión. En ese tiempo también nacen lo que son los IMAOs, y los IMAOs se enfatizan puntualmente en llegar a afectar o evitar los síntomas de la depresión atípicas, las fobias. Durante la década de los 70, de los 90, empiezan diferentes fármacos que su objetivo principal es la recaptación de la noradrenalina, de la dopamina y la serotonina. Tenemos en cuenta que estas tres hormonas van a verse afectadas durante las etapas de la depresión. Es importante agregar, durante la época de los 90 y los 2000 nacen diferentes investigaciones que aportan que los antidepresivos únicamente no traen efectos beneficiosos para nuestro paciente, sino que también para generar un efecto de buena manera en los pacientes debemos realizar terapias interpersonales con el manejamiento de lo que es farmacología. Cuando se hace un trabajo interdisciplinar de estas dos áreas, vamos a encontrar que encontramos efectos positivos en los trastornos de angustias, en las fobias, en el TEP, en el trastornos alimenticios, sobre todo en la bulimia, y trastornos de por control de impulsos, también conocidos como los TOC. En resumen, ahí vamos a agregar en este esquema que tú puedes observar en pantalla, te invito a que puedas colocarle pausa para que lo puedas revisar, a tomar tus apuntes o demás. Vamos a presentar algunos de los principios activos en la columna de la derecha, en la columna del medio, por ejemplo, los subgrupos y en la parte de los grupos, pues los antidepresivos, que es en este caso.
Al hablar de los subgrupos, vamos a encontrar, por ejemplo, que encontramos los tetracíclicos, los IMAOs, los ISRS y los IRSN, que ahorita a continuación igualmente lo vamos a hablar. Dentro de los cuales, por ejemplo, podemos pensar en los tricíclicos que encontramos como la trazodona, encontramos, por ejemplo, la amatrolina y la imaprinina, que van a ser manejadas en todo este proceso cuando se manejan con los diferentes tipos de antidepresivos, según el caso que requiera cada paciente. Por ejemplo, entre los más comunes que hemos hablado, por ejemplo, vamos a encontrar la fluoxetina, que va a ser relacionado con un ISRS, que en este caso ya lo hemos hablado previamente. Y al hablar de los tipos de antidepresivos, vamos a encontrar los siguientes. Como hemos hablado principalmente, vamos a encontrar unos tricíclicos o tetracíclicos, que también se conocen como los ADT, que su conformación química son dos anillos de bencenos unidos por uno central. Y acá podemos encontrar en la imagen de la derecha algunos ejemplos, como puede ser la corpopacina y la imaprinina que vamos a encontrar. Los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina o los ISRS actúan en los receptores presinápticos de la serotonina, inhibiendo lo que es su recaptación. Al hablar de los inhibidores de la recaptación de la serotonina o noradrenalina, vamos a agregar que estos tienen su fin en inhibir la forma no selectiva de los receptores presinápticos de la serotonina y la adrenalina en todo este proceso. En el referente a los antidepresivos, también vamos a encontrar los IMAOs, que vamos a hacer referencia a que son los inhibidores de la monooxidasa de manera irreversible, pero también vamos a encontrar los reversibles, que también se conocen como RIMA. Y estos se centran en la inhibición de la enzima de la monooxidasa en hormonas como lo que son y mensajeros como son la serotonina, la dopamina y la adrenalina en todo este proceso. Como hemos venido hablando, la ISRSNE tiene su limitación fundamental en la noradrenalina, que también muchas veces va a estar implicado en los temas de la depresión. Al hablar de los inhibidores selectivos de la recaptación de la dopamina, hay que agregar lo siguiente. Estos tienen una acción directa sobre la dopamina, ya hemos hablado previamente de los efectos de la dopamina y la serotonina, y hay que agregar varias cosas. Primero, no existen diferencias significativas lo que se diferencia en sus efectos secundarios y los efectos en los mencionados previamente, es decir, en los IMAO, en los RIMA, si tienen algún efecto sobre cuál es mejor que. Esto es importante que se evalúe desde la parte de psiquiatría, cuál es el mejor que se llega a adaptar al paciente, pero también es importante que algunos se lleguen a diferenciar por sus efectos secundarios, como pueden ser, por ejemplo, ansiedad, insomnio, síntomas obsesivos, fobias y bulimias en todo este proceso. Al hablar de los mecanismos de acción de los antidepresivos, podemos agregar lo siguiente. Primero, se ha encontrado que a corto plazo incrementa la transmisión de mensajeros, sobre todo en lo que es la serotonina y la adrenalina. Lo segundo, o a mediano plazo, vamos a encontrar una regulación baja en número de receptores postsinápticos y sus sintomatologías al iniciar el consumo, vamos a encontrar que dependiendo del paciente, dependiendo de sus condiciones físicas o propias de cada uno, pero ya encontramos que hay un rango de tiempo de efecto sobre la segunda o tercera semana, empezamos a ver algunos efectos en nuestro paciente a tratar. Al hablar de los mecanismos de acción, por ejemplo, de los ADT, vamos a tener en cuenta que reducen la captación de noradrenalina, la serotonina y bloquean los receptores histamínicos, acetilcolinérgicos y muscarínicos. Lo primero a tener en cuenta es que su acción da lugar a la transmisión repetida, a la regulación baja de los receptores poscinéticos que se ha relacionado con su parte terapéutica. Y de cierta manera, esto también, su segunda acción, es el principal sobre los efectos secundarios que hemos mencionado previamente. Sobre los ICRS, inhiben selectivamente la recaptación de serotonina y al hablar, por ejemplo, del tema de la actividad antagonista sobre otros transmisores, lo cual vamos a explicar en efectos secundarios de cómo se llegan a presentar. Los IMAOs, que son de los que hemos hablado y los más conocidos o más frecuentes de uso, tienden a presentar una inhibición de forma reversible y no selectiva sobre la monoxidasa, que es una enzima que nos va a metabolizar las aminobiogenas como la serotonina, la adrenalina y la dopamina. Al disminuir esta degradación, aumenta la sinapsis de las aminas y las rimas inhiben la selectividad del MAO de forma reversible. Acá podemos encontrar, por ejemplo, sobre la ISRN,
que inhibe selectivamente la recaptación de la noradrenalina y como hemos mencionado previamente, pues la noradrenalina, la dopamina y la serotonina van a jugar un papel importante que también los tienen en cuenta los NASA, que activan antagónicamente a los receptores alfa-adrenérgicos y presinápticos y la liberación de noradrenalina y serotonina en todo este proceso. Cuando empezamos a hablar de los indicadores específicos de los antidepresivos, hay que agregar, por ejemplo, que cada trastorno va a presentar algunos usos preferidos para algunos fármacos que vamos a encontrar, dependiendo de lo que se ha demostrado en las investigaciones y demás, y todo va a ser con el fin de generar el menor efecto en nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, lo que es la depresión mayor, el TOC o también conocido como trastorno obsesivo compulsivos, la crisis de angustia, sin agorafobia, la trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, trastornos somatoformos y dolores crónicos se recomienda lo que son fármacos de orden de ADT. Respecto a la depresión de manera general, vamos a encontrar que los ICRS juegan un papel importante. Los TOC, las crisis de angustia con agorafobia y sin agorafobia, se recomienda tratarlo de esta manera con estos fármacos ya mencionados. Acá podemos encontrar, por ejemplo, las indicaciones específicas de las fobias. Por ejemplo, vamos a encontrar para la fobia social, se recomiendan los que hemos mencionado. La depresión típica, fobias o la depresión atípica pueden ser utilizados con los RIMA, los NASA, depresión con ansiedad e insomnio, y los ISRN también son utilizados usualmente en la depresión general, al igual que los ISRD que para la deshabituación del tabaco. A continuación te planteo un esquemas donde podemos observar los efectos secundarios de cada uno de los principales fármacos en relación a los antidepresivos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, que entre los efectos secundarios de los ADT, uno de los más utilizados en las terapias de el tema de la depresión, vamos a encontrar, por ejemplo, que es anticolinérgicos. Esto significará que llevarán a sequedades de la boca, un estreñimiento, dificultades para la acomodación visual, dificultades en la visión, confusión y agravamiento de glaucoma. Debido a los bloqueos de alfa-adrenérgicos, vamos a encontrar también síntomas de amnesia, hipotensión, postura, disfunciones sexuales, efectos cardiovasculares como pueden ser taquicardia, hipotensión, alteraciones conductuales, miocardias, arritmias y entre otros. Cabe agregar que estos síntomas no es que signifique que cuando hablemos de un efecto secundario se van a presentar todos simultáneamente en todos los pacientes, sino van a depender de condiciones específicas para cada uno de ellos. Podemos hablar, por ejemplo, que uno de los síntomas, efectos secundarios más frecuentes en los fármacos antidepresivos, podemos encontrar, por ejemplo, que en los ISRS, vamos a hablar de los gastrointestinales, y al sistema nervioso central, por ejemplo, vamos a encontrar que puede generar síntomas de inquietud, irritabilidad, temblores o cefaleas. Al hablar, por ejemplo, de los rimas, vamos a encontrar que hay síntomas de insomnio, náuseas, agitación y confusión. Y los ICRD, vamos a encontrar que pueden encontrarse cefaleas, insomnio, nerviosismos, entre otros síntomas. Bien, y para finalizar esta clase, a continuación te presento los perfiles secundarios o defectos secundarios principales en los antidepresivos, dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la ipripamina, podemos encontrar, por ejemplo, la fluoxetina, la paroxetina, la nefazodona, la imitrazepina, que también tienen varios efectos en este caso. Para este cuadro vamos a entender como aquellos que tienen más puntos o más signos de más, en este caso valga la redundancia, significará que son los que producen más efectos. Entonces, basándonos en la primera columna, basándonos en los efectos anticolinérgicos, como hemos hablado de la resequedad, los efectos de intestinales, vamos a darnos cuenta que la amitriptilina y la clomipina son de los que ya tienen más efectos, mientras que los que tienen este símbolo equivalente a cero, por ejemplo, la fluoxetina no tiene esos efectos. Pero si avanzamos un poco más, vamos a encontrar que a nivel gastrointestinal, el que tiene uno de los mayores efectos, vamos a encontrar a lo que es la fluoxetina. ¿Qué significa esto? Cada fármaco va a presentar una probabilidad mayor o menor de algunos efectos secundarios. Estos pueden variar también del tratamiento terapéutico que se esté manejando desde la parte psicológica y por otro lado también va a depender del control que se esté manejando desde la farmacología. En este orden de ideas, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que la fluoxetina, como podrás darte cuenta, es uno de los que tiene menores efectos, tanto en el aumento de peso
como podemos encontrar la parte gastrointestinal, podemos encontrar que es uno de los que produce menos cantidad de arritmias, en comparación, por ejemplo, como podemos ver de la imipramina, que produce altos efectos, o por ejemplo, que la hipotensión no es causada por la fluoxetina. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto estaré desde el foro de la semana o la caja de comentarios, donde también estaré pendiente de todos los comentarios. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.